Continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos como invitado a Juan Manuel Cosme Cheput More, más conocido como Juan Cheput, es congresista de la República. Don Juan, muy buenos días. Bienvenido al programa Presente y Futuro de Bets Cable TV. Muy buenos días, Johan. Primera vez, bueno, desde mis épocas de primaria no escuchaba mi tercer nombre. Muchas gracias. No, don Juan, justamente acá con nuestro productor, Aquiles Guerrero, siempre hacemos la referencia del nombre completo como tal. Pero, don Juan, bueno, iniciando esta entrevista, antecede a la misma, la conversación que hemos tenido con Susel Paredes, refiriendo de cómo es que está este atisbo bastante movido que se tiene en el Congreso de la República. Bajo el expertise que usted tiene y desde la tribuna del frente, ¿cómo ve? ¿Cuál es el escenario que se tiene en este momento respecto de aquellas actividades que está haciendo el Congreso y que aún nos tienen esta crisis? Bueno, definitivamente el Congreso es gran responsable de lo que está pasando, ¿no? Desde un primer instante, incluyendo a la señora Susel Paredes, incluyéndola a ella, hay un conjunto de parlamentarios que nos está meciendo permanentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos han tenido la oportunidad de definir de una vez por todas el adelanto de elecciones. Han tenido la oportunidad de separar del Congreso a los llamados niños. Han tenido la oportunidad de censurar en su momento a un individuo de la categoría del Premier Aníbal Torres. Han tenido la oportunidad de sancionar políticamente a Pedro Castillo desde el primer instante. Y han tenido la oportunidad de forjar una alianza decente, concreta, democrática, que permitiera dar estabilidad al país, y no lo han hecho. Hace tan solo 3 días, este Congreso ha originado un espectáculo penoso y ya nos dejó sin siquiera primera votación para el tema del adelanto de elecciones. ¿Y por qué? Porque quieren quedarse, incluyendo a la señora Susel Paredes. Quieren quedarse. Y salen ante la opinión pública a decir no es posible, que no se pongan de acuerdo. ¿Y por qué no tejen las alianzas necesarias en lugar de salir a quejarse a los medios? Mira, yo he sido parlamentario y cuando presentaba un proyecto de ley me dedicaba a tejer el respaldo, bancada por bancada, parlamentario por parlamentario, para luego no darme la de víctima y decir, presenté mi proyecto de ley y nadie me hizo caso. Pero para el Twitter, para el Facebook, sí sale como que presenté el proyecto de ley, que es el caso de la señora Susel Paredes. Presentan proyectos de ley y no los impulsan. Y entonces, ¿qué es lo que sucede de esa manera? Que simplemente ante la opinión pública quedan como heroínas, como héroes, pero en la práctica no están haciendo nada para solucionar la crisis. Bueno, no deja de tener razón en la medida de que vemos, bueno, si lo medimos a razón de Facebook, Instagram, tenemos pues a Barbarán, a Sigrid Bazán y a Paredes Piqué, digamos, como las personas con mayor notoriedad en cuanto a comunicación en redes hay. ¿Cierto? O sea, de comunicación en redes, ¿no? Cada uno con más de 500,000 de seguidores, lo cual es válido en tanto, claro, pero ¿cómo es que la población en el menudeo, en el desmenuzar de la noticia, no conoce aquella connotación? Y bien que se refiere a ello, ¿no? Porque si efectivamente uno tiene pues aquella necesidad de propagar un tema, de dar un punto de vista, definitivamente esto se debiera consensuar respecto de aquello que favorezca como resultado esa propuesta, siendo así el adelanto de elecciones. Así es, Johan. Y en ese sentido estamos enfrentándonos a una violencia desmesurada y el Congreso no tiene sentido de urgencia. Este mismo Congreso es el que en plena andanada violentista del mes de diciembre se mandó mudar con su semana de representación. Se fueron una semana de vacaciones y no les importó el país. Cuando ellos son los intermediarios por excelencia, pues la función de representación recae en el parlamentario según la Constitución. Mira, y te hablo con conocimiento de causa y con experiencia. Cuando fue la Tahuaylazo, cuando fue la de Equipazo, el que habla como miembro del equipo Alejandro Toledo coordinaba con los parlamentarios, con señores del nivel de Carlos Ferrero, para la intermediación con las personas que hacían ejercicio de violencia. Cuando Pedro Castillo protagonizó una protesta de cerca de 7 meses, apoyado por el APRA y apoyado por Fuerza Popular que querían tumbarse a Pedro Pablo Kuczynski,
El que habla participó en los procesos de negociación con Pedro Castillo y sus jueces vinculados al sector del Movadef, del magisterio, para que le pusieran la protesta. Pero los parlamentarios somos protagonistas de la negociación, nos metíamos con todo. Ahora tú dime un solo parlamentario que esté viajando por el país a parar esos hechos de violencia. Ni uno. Se mandan mudar, están ahí jugando al Twitter, a Facebook, jugando a la política y no respetan al gobierno. Y yo creo que ellos quieren que renuncie la señora Dina Boluarte para poder quedarse hasta el 2026. Ese es el asunto de fondo, porque si renuncia a Boluarte, asume el presidente del Congreso. Y según la teoría de esta gente, de los congresistas, no habría elecciones parlamentarias, solo presidenciales. Entonces, ese es el deseo de esta gente y no les importa el país, así de simple. Bueno, ahí en la interpretabilidad de la Constitución refiere de que renuncia, cae presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, asume el Congreso y convoca a elecciones. No dice elecciones generales. Bueno, en cierta forma la Constitución es interpretable, pero eso, de ser ese el caso, definitivamente pues estarían cometiendo un estropicio muy grande, definitivamente. Por supuesto, Johan, pero a eso voy, de que ellos saben que generarían un caos y saldrían los constitucionalistas que cobran generosas facturas, ¿no? Porque los hay, como bien lo ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, y dirían, no hay necesidad de elecciones parlamentarias. Y saldrían los constitucionalistas, que también muy decentes, y conozco a varios, que dirían, sí debe haber elecciones generales y aún más no se puede negar esa posibilidad del pueblo, sería un escándalo mucho mayor. Pero lamentablemente no faltan aquellos que por compromisos laborales dan opinión ante los medios de comunicación, simplemente orientando a la opinión pública en favor de los intereses de quienes los han contratado. Eso también es parte del problema que hay en el Perú. Se entiende de que la capacidad de renuncia, de ser el caso, de Dina Boluarte, evitaría todo esto que el Congreso no está haciendo. Vale decir, Dina Boluarte renuncia el día de hoy, automáticamente tenemos elecciones de acá a 290 días y ¿cuál sería el escenario visto desde... La Constitución es clarísima. Si renuncia la señora Boluarte, se queda sin sucesión constitucional porque ya no hay plancha y asume el presidente del Congreso, sea quien sea. Y la obligación del presidente del Congreso es convocar en máximo 4 meses, en 120 días. Entonces, ¿tú te imaginas este Congreso, que como hoy muy bien señala Correo en su carátula, es un cambalache? ¿Te imaginas lo que se convertiría ese Congreso para buscar al futuro presidente del Parlamento? Ahí, por ejemplo, Sigrid Bazán lanza, yo no sabía si era una broma o en serio, a Susel Paredes, a Flor Pablo. El otro lanza a Montoya, el otro lanza... O sea, eso van a conducir la transición del Perú de ninguna manera. Hay que apoyar a Dina Boluarte, y eso que yo soy uno de sus grandes opositores. Así es. Pero hay que apoyarla, ¿por qué? Porque simplemente sería peor. Ella tiene que conducir el proceso electoral, y eso, desde mi punto de vista, y lo vengo diciendo desde diciembre, tiene que ser en octubre, en este año, pues el Perú no resiste 18 meses más en una situación como la que hemos visto anoche. Mientras algunos parlamentarios, como bien decían, las redes están en la playa vacilándose, bueno, hay otros políticos que sí estamos en la cancha analizando lo que está pasando en nuestra capital. O sea, no podemos seguir con un parlamento tan indolente. La señora Boluarte tiene que asumir el liderazgo y decir, señores del Congreso, la fecha es tal, segundo domingo de octubre, segundo domingo de noviembre, diciembre, la que sea, pero decirlo ya y obligar al Congreso a que trabaje en función de esa fecha para evitar lo que hemos visto la semana pasada, que se agarraron a cabezazos todo y ya nos quedamos sin fecha. Pues cierto, el capricho, ¿no?, de algunos. Ahora bien, entonces tiene que asumir la señora Boluarte. Bueno, claro está de que en el ejercicio de sus funciones ya como presidenta de la República,
Boluarte ha cometido ciertos errores, sobre todo de comunicación, ¿no? Digamos, en el discurso que ella lee refiere hasta el 27 o 26 de julio del año 2026. Eso fue el primer, digamos, pinchazo para decir, wow, esto se quiere quedar, ¿no? Otro detalle refiriendo de que de manera, en una conversación o en una exposición de ideas refiere de que Puno no es el Perú. ¿Cuántas veces se ha dicho de que Lima no es el Perú? ¿Qué sugiere ahí Juan Cheput con el vasto conocimiento que tiene respecto de la comunicación que ella está teniendo y que muchos toman pues esos errores nimios que luego son enormes de cómo es que ella está enfocando su política para los ciudadanos? Bueno, si analizamos a Dina Boluarte como política, ella está dentro de lo que se conocería pues el calichín, una calichín, ¿no? Es una persona sin mayor experiencia que se encontró la presidencia de la República. Entonces depende de sus asesores. Ella no tiene ninguna trayectoria política, no ha sido regidora, no ha sido alcaldesa, no ha sido congresista, nada. Y como ministra se quedó callada todo el tiempo que estuvo al lado de Pedro Castillo. Entonces sus asesores o sus ministros, ambiciosos ellos, sin medir las consecuencias, le dijeron, recalca. No era necesario. No era necesario, entonces, ¿verdad? Ese es un error de comunicación. Ese es un error de intención que le falló. Porque eso fue el 7 de octubre. Y tuvo 8, 9, 10 y 11 de diciembre protestas en las calles, a tal punto que el 11, 3 días después, tuvo que decir, ya no hasta el 2026, hasta el 2024, y puede ser cuando el pueblo lo quiera. O sea, retrocedió. Entonces, como está rodeada de personas que la influyen porque ella no tiene experiencia política, pues simplemente comete este tipo de exabruptos, de intenciones equivocadas que soliviantan. Y yo creo que el principal error que ella está cometiendo ahorita es, en primer lugar, no tener un gabinete político. El gabinete de técnicos no sirve. Y si no me creen, pregúntenle a Manuel Merino cómo renunciaron 15 ministros en una noche. Tiene que haber un gabinete político que se enfrente a estas hordas vandálicas. En segundo lugar, la presidenta tiene que asumir el liderazgo y decir, la fecha de las elecciones es tal. Y en tercer lugar, la presidenta tiene que decir, y necesito estas reformas puntuales, 3 o 4 y punto, para que el Congreso no esté lanzando medidas absurdas. Eso es lo que tiene que hacer ahorita, en lugar de estar pensando o meditando si va a renunciar o no. Tiene que tener una actitud firme y rodearse de un gabinete político que le dé la entereza y la solidez que ahorita adolece. Vaya, ciertamente tiene toda la razón usted. Me auno a su punto de vista en el sentido de que, claro, el ser muy expresivo, muy explicativo, muy, digamos, de buena fe y dadivoso, en esta circunstancia, ciertamente no conviene, ¿no? No, en absoluto, para nada. Ellos ahorita los están acorralando con una narrativa de que son asesinos. Nada que ver. Acá no hay ningún asesinato, hay que respaldar a la Policía Nacional. Lo que hay en estos momentos es una formidable capacidad de hacer daño por parte de grupos prepago, ¿no? De gente que los están financiando desde el extranjero. Cierto. O por interés de parte de la delincuencia organizada, la informalidad, no sé, pero definitivamente hay un financiamiento. Entonces, ante ellos hay que enfrentar con la fuerza de la ley y del derecho y respaldar a la Policía Nacional y no caer en el jueguito de quienes quieren convertir a nuestra policía en enemigos. Muy bien. Don Juan, no quiero irme sin hacerle la pregunta. Deutsche Welle siempre ha referido respecto del fortalecimiento económico, indistintamente de la crisis política que tenemos, la economía como tal, el Perú resulta ser algo mirable respecto a muchos, a todos los países en el mundo, de cómo tiene bien fortalecida esa economía. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Hay algo que mejorar, algo que impulsar, a pesar de lo que venimos pasando? Lo que sucede es que nuestra economía no depende de las fuerzas formales, no depende del Ministerio de Economía, no depende de los intereses públicos, porque hay una gran fuerza informal. Si algo sucede en las calles, le sucede al ambulante, le sucede al dueño de la tienda. No hay una cadena formal que haga que la crisis se transfiera a ellos. Cierto, entonces, ¿no? Nuestra economía sigue creciendo porque el 80% es informal. Eso tiene de bueno y de malo. De bueno, en circunstancias como estas seguimos creciendo. Pero de malo, toda esa gente que hoy está en el sector informal, cuando esté en edad de jubilarse, no va a tener pensión.
tampoco va a tener acceso a servicios de salud, y eso es una super bomba de tiempo. Entonces hay que hacer algo para convertir esa poderosa economía informal en formal. Pues bien, don Juan Cheput, agradecemos siempre su participación, encantado de tener la oportunidad el día de hoy de haberlo entrevistado, y sé que contaremos en lo sucesivo con siempre sus puntos de vista tan puntuales respecto de cómo es que se debe hacer la política en nuestro país. Muchas gracias, don Juan. Gracias, agradecer. Vamos a un corte comercial y continuamos con nuestro siguiente.